Bueno, y estamos en Semana Santa. Si estamos en Semana Santa, pues tenemos que traer un invitado que nos explique, que nos ayude a profundizar, que nos permita entender. Porque aunque todavía no lo crean, hay personas que todavía no entienden esto, de qué significa Semana Santa en el hecho litúrgico realmente. Así que en Conversaciones que Transforma nos acompaña el padre Quirilio Mato Batista, fraile y sacerdote de la Orden de San Agustín, con una trayectoria marcada por la formación, la misión y el acompañamiento espiritual. Ordenado en el año 2003, ha desarrollado su labor en la República Dominicana. Y atención, en Dominicana, en España, en Cuba y también en Puerto Rico, destacándose especialmente por sus 10 años de misión en Cuba y su rol en la formación de nuevas generaciones dentro del seminario agustiniano. Actualmente continúa su servicio como formador y vicario parroquial, combinando su vocación pastoral con una sólida formación académica en filosofía, teología moral y bioética. Wow. Esa palabra, vamos a tener que, esa va para mi pregunta, bioética. Sí. Con ustedes, el padre Pirtilio. Denle un aplauso al padre, porque a ustedes se le olvida darle la bienvenida como se merecen los invitados. Me robaron la tarea otra vez. No, muchas gracias por invitarme, tanto a María, a Francisco, a César y a los del programa Tres Voces. Gracias por invitarme a compartir con ustedes este programa. Padre, Quirilo Tomás. Quirilo. Quisiera yo saber, padre, ¿cuál es el significado de este nombre Quirilo? Porque cada vez que voy a decir Quirilo, pues casi me voy a Cirilo. Y que yo creo que no es Quirilo, es Quirilio. Quirilio. Bueno, tiene el mismo origen de Cirilio, quizás de Quirino, de otro nombre, porque proceden todos de una misma raíz, que es del griego Kyrios, que significa señor, y que por eso entonces Quirilio sería como señorito. O señor pequeño. Exacto. Sí, señorito o señor pequeño. Yo prefiero pensar señor pequeño. Sí, está bien. Le queda muy bien a Paniagua. Claro. Padre, una pregunta. Nosotros agradecemos que usted esté aquí con nosotros para darle a la ciudadanía una porción de eso que necesita en este tiempo, que es la reflexión y la conexión espiritual con Dios. Y dígame algo, ¿qué significa realmente para la iglesia la Semana Santa? Bueno, para la iglesia católica la Semana Santa es la Semana Mayor, de hecho se le da ese nombre, es decir, es la semana en que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que son los grandes misterios de nuestra fe. Si nos fijamos, todo el año litúrgico es un desarrollo de esta Semana Santa, es decir, es como si la Semana Santa se fuera alargando a lo largo de todo el año con los misterios de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la importancia de esta semana, es dedicar toda una semana para esos grandes misterios, aprovechando que precisamente acontecieron en una semana. Fraile, me llamó mucho la atención que en la presentación de Boyero hacía énfasis en que usted había desarrollado su carrera en varios países. Hay un tema cultural con Semana Santa y todos los países no lo ven iguales, todas las culturas y sociedades no lo ven igual. Desde su punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre algunos de los países donde usted ha estado en cómo esas sociedades ven la Semana Santa? Sí, es decir, la diferencia se nota por los ritos, por los actos que se llevan a cabo. En algunos lugares, claro, de una mayoría católica, se nota más la celebración de ritos a lo largo de toda la semana. En algunos se circunscriben a los días más puntuales, que son, por ejemplo, el Domingo de Ramos, que es cuando inicia, luego el Jueves Santo, que es el día de la Cena del Señor, el Viernes Santo, que es el día en que conmemoramos la muerte de Cristo, y luego el Sábado Santo y el Domingo Santo, que se unen, se puede decir, en una sola celebración, es decir, celebramos en la noche, por eso la llamada Misa de la Vigilia Pascual, celebramos ya desde ahí la resurrección de Cristo, que celebramos en su magnitud el Domingo de Resurrección. Entonces, las celebraciones yo creo que es donde más se diferencia, porque de acuerdo a la fe y a las prácticas que haya en ese país, por ejemplo, cuando yo estuve en Cuba, eran menos las celebraciones, porque se ve que la sociedad de allí se circunscribía más bien al Domingo de Ramos, que todo el mundo estaba pendiente de recibir la palma para llevarla a su casa,
y quizás ya el día de la vigilia pascual participaban, pero ya el domingo de resurrección yo notaba que era menos la participación. Es decir, que se quedaba más bien en esos 2 días que son muy significativos, claro, el Domingo de Ramos y el Jueves Santo, y luego combinado con la vigilia pascual, pero perdían el sentido de los otros días y las celebraciones eran más débiles. Padre. Yo creo que así pasa, en el mundo hay muchas celebraciones, en algunos países se destaca más el Viernes Santo por los llamados Via Crucis. Padre, en la presentación, con una sólida formación en filosofía, teología moral, bien, pero llamó mi atención bioética. ¿Pudiéramos profundizar sobre ese tema? Bueno, bioética es la ciencia que estudia combinadamente los avances científicos, tecnológicos que se han dado en la medicina con una reflexión ética. Sabemos que, por ejemplo, el ser humano ha avanzado mucho en la ciencia, pero algunas veces esa ciencia no tiene conciencia de cómo de verdad tiene que tratar al ser humano y hasta cuáles son los límites o riesgos que se corren con ciertos experimentos, con muchas investigaciones, con muchos medicamentos que se ponen a circular. Y entonces la bioética lo que trata es de equilibrar se puede decir, ese conjunto de conocimientos, tanto científicos a través de la ciencia biológica, de la medicina, con la ética, para que pueda hacer una sana reflexión entonces de cómo tratar a la persona, de cómo entender esos experimentos de cara al ser humano. Quiere decir que entonces eso sería como agregarle una porción de conciencia a ese estudio. Exactamente. Vamos a estar claro. Hoy en el tema de salud, entonces hace falta mucho de ese sentido. Claro. Porque yo entiendo de que algunas personas, algunos profesionales de la salud, no vamos a etiquetar a nadie, profesionales de la salud, han encontrado un camino para protegerse desde el punto de vista emocional, manteniendo cierta frialdad. Pero hay momentos que se pasan. Sí. Claro. Hay momentos que transgreden ese umbral y se le olvidan que los familiares de ese paciente son humanos y que sienten y padecen. Creo que hace hace muy buena esquina eso que tú acabas de decir con lo que el padre ha desarrollado. Fraile, me interesa saber en ese mismo punto de ese estudio de la ética y el comportamiento social, si dentro de la iglesia ya se hizo en término completo la reflexión de a qué vino Jesucristo, porque yo reflexionaba con Katy hace unos momentos que la madre de Juan y Santiago estaba confundida en a qué había venido Cristo. Ya andaba buscando 2 ministerios alrededor del gobierno de Cristo. Dice mucho teólogo, y usted no puede corregir o confirmar, que la confusión con Judas era que él estaba apostando a un gobierno y cuando se enteró de que el asunto era otra cosa, prefirió negociar. ¿Tiene la sociedad ya la convicción clara de que a qué fue que vino Cristo, que Cristo no es un tema de privilegio, sino de sacrificio? Yo creo que todavía falta mucho precisamente crecer en esa conciencia, que incluso los mismos cristianos tenemos que aprender más y sobre todo formarnos más en esa conciencia, porque sí, algunas veces puede uno caer en el peligro de ver solamente la fe cristiana incluso como una parte de dedicar su tiempo, pero sin mucha conciencia de que Cristo en realidad vino a redimirnos, a salvarnos, y que precisamente como tú dices, muy bien dices, la confusión que hubo entre algunos de sus discípulos fue esa, es decir, que pensaban un Mesías que fuera liberador del pueblo, pero en el sentido político, social, no como el mismo Jesucristo vino a traernos precisamente desde el amor, desde el que nos amemos los unos a los otros y de que busquemos el mejor bien para nosotros y para nuestros hermanos. Entonces sí, nos falta crecer, yo creo, en esa conciencia, porque algunas veces sea por un lado, por la mucha religiosidad popular, confundimos lo que es verdaderamente seguir a Cristo, o algunas veces también movimientos sociales que han tratado de asociar a Cristo a sus ideas. Yo creo que hay que mantener ese equilibrio de que Cristo vino a liberarnos principalmente de las ataduras que nos hacen caer en el pecado o ser insolidarios con los hermanos. Muy bien. Padre, dígame una cosa, ¿cómo espera la Iglesia Católica que la feligresía lleve y conviva esta Semana Santa? Bueno, lo hace principalmente motivándonos a través de actividades. Es una semana que está llena de actos litúrgicos, de actos de fe,
que nos ayudan a acercarnos más a Cristo. Si lo vemos, como les decía ahorita, el Domingo de Ramos está cargado de muchos significados. Es la entrada de Jesús en Jerusalén, que es aclamado con palmas como rey, y que entonces todos parece que estaban de acuerdo de que Jesucristo era a quien esperaban, de que era el Hijo de Dios, el Mesías. Y unos días después vamos a ver entonces cómo va esa misma gente que quizás le aclamaban Hosanna al Hijo de Dios, van a pedir su crucifixión. Por lo tanto está eso. Pero hay actos entonces que nos recuerdan precisamente la entrada de Jesús, luego procesiones, vía crucis. A través de eso la iglesia espera que también nosotros tomemos conciencia de esos momentos en la vida de Cristo, del Jueves Santo, cuando instituye la Eucaristía, cuando le da a los apóstoles ese poder de la consagración en la Eucaristía, a través de su entrega total en la cruz, es decir, ese camino de cruz que llamamos Vía Crucis, que le lleva a entregarse por nosotros, y que él mismo dirá: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego por todos. Padre, usted es un hombre de fe, y además se nota, se ve la formación. Se ve la formación y se ve la convicción, se percibe. Claro. Y creo que todo cristiano debe tratar de llegar a ese punto donde yo le quitaría el tratar. Yo le quitaría el tratar. Lo que pasa es que en Dios tú no puedes decir yo lo hago. Sí, en Dios tú caminas en un avance diario, en un crecer lo que pasa día es que a día. Ya va, cuidado con eso. Porque cuando tú hablas de tratar, hay un metamensaje que tú te estás mandando, en el cual tú no avanzas, porque cuando tú tratas tienes la excusa para fallar. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque la invitación sería distinto. Hay que estar en un continuo con ese trabajo. Bueno, pues hay que estar y procurar estar en el continuo trabajo de llegar a la percepción de que cuando las personas me vean, me perciban y sientan ese reflejo. Ese reflejo de Cristo en mi vida, que salga hacia afuera sin yo siquiera decir soy cristiana. De ahí viene, por ejemplo, y no disculpa, Fraile, la intervención, el aquello de: es que tú viste como él, tú caminas como él. Yo te conozco. Cuando Pedro intentó negarse, pero su reflejo daba a Cristo por todos lados. Entonces yo creo que no se nieguen, claro, los feligreses ya no estamos en época de negarse, pero que se refleje que hay un Cristo detrás de ti. Padre, comenzaba diciéndole que usted se observa, y yo lo observo y lo valoro tal cual como un hombre de fe y estudioso de la fe en la teología, pero hay algo que no se enseña en los libros, que tiene que ver con esa experiencia que usted tiene de su largo caminar, de su larga trayectoria. ¿Qué pudiera compartir con nosotros en ese sentido? De eso que no está escrito, de eso que nadie sabe, pero que personas como usted, hombres de fe, nos pueden ilustrar para nosotros reflexionar. Claro, yo creo que lo más importante, hay una comunicación con Dios y con Cristo personalmente, que eso no se puede obviar. Es decir, uno puede aprender mucho catecismo, puede leer muchos libros, incluso hay gente que dice: no, yo me he leído la Biblia completo. Incluso eso puede hacerlo, y no es lo importante, es ese cara a cara con Jesús, a través de la oración, a través de la vivencia, de poner en práctica su mensaje. Yo, por ejemplo, dije que mucho de mi formación ahora, más que la intelectual que recibí, la recibí en Cuba, en la misión. Es decir, cuando estaba allí en aquellos lugares que uno iba y que pensaba que iba a tener muchas oportunidades y no la encontraba, donde se hacía más difícil el camino. No es tan fácil como aquí en República Dominicana, donde, como sabemos, como es una sociedad cristiana, católica, la gente normalmente es más receptiva al mensaje, sino que allí había que de verdad esforzarse por tratar de comunicar un testimonio más que palabras. Y entonces ahí yo aprendí también con la gente misma, en el día a día, en el caminar, en el visitar a los enfermos, en las mismas celebraciones, buscar que se inculturaran, que la gente sintiera que eran celebraciones vivas. Eso yo creo que es lo que más me ha dado ese sentir que de verdad podemos transmitir a Cristo así, con ese testimonio. Fraile, nosotros vivimos en República Dominicana una situación bastante difícil con el tema de la migración, específicamente la migración haitiana. Actualmente vivimos el constante debate sobre el sincretismo religioso, la transculturización de algunos temas. Estamos en Semana Santa, tenemos un hombre
de la iglesia en esta entrevista. La pregunta sería, ¿cómo luchar con esta amenaza transcultural que nos aleja de lo que nosotros como ciudadanos de fe hemos creído y nos vamos involucrando en cosas que no son propiamente nuestras? ¿Cómo la iglesia afronta este tema? Bueno, yo te voy a empezar desde un testimonio. Cuando yo era seminarista, me enviaron cerca de La Victoria a las misiones que nosotros hacíamos en Semana Santa precisamente, y allí yo viví esa realidad, es decir, de cómo ya junto con las celebraciones que teníamos nosotros en la iglesia, había algunas veces gagá, habían rituales que se hacían por allí, y entonces uno tenía, como tú dices, que mantener cómo podemos nosotros proyectar hacia la verdadera fe para que la gente entonces no se nos desvíe del camino y se vaya por otras cosas que quizás le suenan bien, que pueden parecer que no hacen daño, pero que tampoco benefician porque nos llevan a la reflexión verdadera. Entonces yo creo que allí lo que hicimos fue mucho las misiones, es decir, salir a las casas, visitar, hacer que la gente entrara en la Semana Santa a través de la práctica de la fe, que no se quedara solamente en oír o en ir a la iglesia esos días, que algunas veces nos circunscribimos a eso, como a ir a la iglesia, no, que también desde su casa ellos lo vivieran. Muchas veces integramos entonces las celebraciones no tanto en el templo, sino en ir a la iglesia, ir a los clubes sociales, participar de las comunidades vivas, para que desde allí entonces pudiéramos transmitir la fe. Yo creo que es un buen camino, porque si no nos quedamos un poco a veces, ¿verdad?, en lo ritual. Y lo que tenemos que hacer es que la persona entre en el testimonio vital de vivir su fe, de practicar su fe, y que eso entonces le aleje de otras prácticas que puedan ser no muy buenas, aunque parezcan inocentes, que muchas veces lo parecen, porque bueno, una celebración es algo folclórico, pero nos aleja del sentido profundo que es la entrega de Cristo. Y entonces aunque pasemos un buen rato, un buen momento, pero nos estamos alejando de la fe verdadera, que es la que queremos transmitir en estos días. Así es, señores. Y seguimos con el fraile Quirilio. Estaremos más aún con él, pero vamos ahora a una pequeña pausa. Por favor, no se vaya, porque todavía hay más que hablar y más que aprender con nuestro fraile. Bueno, señoras y señores, seguimos aquí aprendiendo de nuestro fraile, y en este momento, continuando con las conversaciones que transforman, yo quiero hacerle una pregunta, y es, en República Dominicana, ¿cuál ha sido su experiencia en cuanto a cómo el dominicano acostumbra a celebrar la Semana Santa, y qué mensaje usted le daría a la ciudadanía para que, si no está usted de acuerdo con eso, pueda cambiar? Bueno, yo he tenido dos experiencias, porque me ha tocado estar en La Vega, y allá hay una fe muy frondosa, es decir, muy floreciente. La gente participa diariamente durante la Semana Santa. Aquí en la capital, que estoy ahí en la zona de Santo Domingo Este, es menos, es decir, se nota menos la práctica de la gente. Sí, bueno, va a la Eucaristía, asiste a los grupos, pero no tiene ese fervor que vivía yo en La Vega, sobre todo en Semana Santa. Incluso participábamos allá de retiros, de propuestas de Via Crucis, celebramos también las 7 palabras de Jesús. Aquí entonces me he encontrado con esa realidad, por ejemplo, la parroquia donde estoy, que hay menos actividades en Semana Santa, es decir, están las propias de ese. Yo creo entonces como mensaje es que pueden ser que no se programen muchas actividades en tu parroquia, en los lugares donde tú te congregas, pero lo importante es que tú mismo vivas desde tu interior esa semana con Jesús, de que trates de acompañarle desde el mismo momento en que inicia hasta la resurrección. Fraile, en Santo Domingo Oeste, específicamente en Mano Guayabo, hay un ícono de la Iglesia Católica que se llama la Casita de la Misericordia. Y ahí se reúne una cantidad enorme de gente del país completo. La pregunta es, ¿tienen todas las localidades un ícono, un espacio donde el ciudadano pueda sentirse representado y decir, en esta Semana Santa hay que ir a tal iglesia porque ahí se genera una verdadera convivencia cristiana? Sí, es decir, hay de hecho centros muy importantes. Por ejemplo,
Está, por ejemplo, el santuario del Santo Cristo de Vallaguana. Hay también comunidades en la parte de Santo Domingo Este, donde yo estoy, están los franciscanos que están celebrando un jubileo franciscano y por tanto ofrecen la iglesia Paz y Bien y las otras iglesias franciscanas como santuarios donde visitar, donde vivir esta Semana Santa, también con ese ánimo franciscano. Yo creo que sí, que siempre hay, que lo que hay es que buscar por las redes sociales muchas veces o personalmente cuando uno asiste a la iglesia, cuáles son esos lugares que nos proponen como lugares importantes para durante la Semana Santa nosotros integrarnos y vivirla. Padre, estamos en conversaciones que transforman y no puedo perder la oportunidad de algo que me atañe, que tiene que ver con el liderazgo. Y es que usted es un formador de nuevos sacerdotes. Pero en los tiempos de hoy me atrevo a asegurar y a decir que son tiempos convulsos, que en la formación de liderazgo eclesiástico es complejo, pero eso es lo que yo me imagino. Me gustaría escucharlo de su voz. ¿Cómo está la realidad actual en esa formación de nuevos sacerdotes? Sí, en la formación de nuevos sacerdotes es compleja, como tú lo dices, pero dos motivos principales. Uno, por la reducción de las vocaciones, que eso es indiscutible. Por ejemplo, en el seminario, cuando yo estaba, éramos 21. Ahora en el seminario, yo como formador tengo 2 formando. Es decir, esa parte sí, wow. 2. Es decir, que se reduce mucho el número. Pero también yo creo por la formación misma que no se ha hecho el énfasis donde tenía o donde uno ahora como formador entiende que debe hacerse. Es decir, se hacía mucho énfasis en lo religioso solamente, cuando hoy yo creo que hay que hacer mucho énfasis en lo humano, en lo cristiano, pero desde el punto de vista de poner en práctica los valores cristianos y no solamente diríamos ritualmente. Yo creo que ese énfasis en lo humano, en lo diríamos así, el desarrollo de la persona completa, no solamente desde el punto de vista religioso, es muy importante para tener una formación más integral. Fraile, ¿y a qué usted cree que se le puede atribuir esa poca membresía, esa falta de interés del liderazgo a formarse a esos niveles? Bueno, el decaimiento de las vocaciones es algo que no es como lineal. Hay muchos momentos en la historia en que ha caído y vuelve y se levanta. Así, yo creo que hay que verlo desde la formación que se está ofreciendo desde los niños, desde la catequesis, hasta también la conciencia que tiene la sociedad del papel del sacerdote. Si solamente se circunscribe la presencia religiosa a los ámbitos de la iglesia, no se incide en ámbitos sociales. Yo lo oía a ustedes ahorita comentando situaciones sociales que son muy importantes y en los cuales la iglesia tiene lo que llamamos la doctrina social de la iglesia, que debe muchas veces dar su opinión, dar esa palabra también diciendo, mira, estamos aquí para iluminar ese aspecto de la vida. Si circunscribimos solamente a la iglesia en un ámbito como privado, religioso, entonces también decae el ánimo de aquellos que quieren servir. Yo pienso que ahí es donde tenemos que hacer también más énfasis de presentar al sacerdote como una persona dentro de la sociedad que está para el servicio religioso, para los sacramentos, pero al mismo tiempo también está para ser testigo, para ser profeta en la sociedad. Y es parte de la sociedad, sí. Fraile, en este momento yo quisiera que usted haga un llamado a la sociedad en ánimo de ocasión de la Semana Santa, cómo debería de ser y lo que se espera, como hablábamos ahorita. Pero aparte de eso, yo quisiera que usted, hace unos días atrás, la semana pasada, el presidente se pronunció al país diciendo del sacrificio económico que tiene que tener, que tenemos que acoger como pueblo y como gobierno. A mí me gustaría que usted envíe un mensaje al gobierno respecto a esto. Esto en ocasión de las situaciones que están pasando geopolíticamente con la guerra de Irak, Irán, Israel, para cerrar. Sí, yo creo que es muy importante no solamente hablar de la paz, sino promover la paz. Y promover la paz es poner nosotros también nuestro concurso para lograrla en todos los aspectos y sobre todo no exacerbando a veces los ánimos políticos, sociales que hay para
algunas veces para un beneficio solamente político. Yo creo que ahí es muy importante. Y también promover los sanos valores en nuestra sociedad, es decir, muchas veces se van perdiendo los valores porque se van los padres incluso insistiendo en sus hijos en otros valores que son menos importantes, pero que ellos los ponen quizá en primer lugar. Yo creo que como gobierno lo que debe promover siempre es la justicia social, es decir, que yo creo que los obispos en su carta pastoral que hicieron el 27 de febrero han manifestado muy bien, por ejemplo, el contra la corrupción y la promoción de los valores más genuinos de nuestra patria. Bueno, señores, interesante esta entrevista. Muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso, gracias, de verdad. Agradecemos, declaramos que su vida es bendecida, igual que su feligresía. Igual nosotros aquí les invitamos a que usted siga este tiempo de recogimiento, conexión con el Espíritu de Dios, y que la Semana Santa les agarre en una real reflexión. Nos vemos mañana aquí por Tres Voces, por Su Mundo TV.